las fiestas patronales me voy para el pueblo de la Tupazú, cruzando por el Atajo, camino del Itatí. Gaucho de ramada paso, caballo todiano, chicote colí. El milagro del Atajo. Hacia 1718, la acción de los aborígenes Payagüá fue altamente destructiva. Venían aguas abajo por el río Paraguay, del cual se habían enseñoreado, navegando en sus canoas a la deriva a favor de la corriente, cubiertos por una espesa alfombra de camalotes o aguapé, por lo que especialmente en noches oscuras pasaban inadvertidos desde las orillas, sin que nadie sospechase lo que estaba ocurriendo. Además, en caso de encontrarse con alguna embarcación española, éstas sufrían aniquilamiento, al cual las sometían los indígenas con sus abordajes sorpresivos. Si se encontraban con alguna nave española armada y eran descubiertos, los sagaces Payagüá se dirigían presurosos hacia la costa y alzando sobre sus hombros sus canoas o higá, se esparcían disimulándolas en la espesura de los montes. Así comenzaban su astuto hostigamiento hasta hacer pie en las costas correntinas, desde donde se organizaban para iniciar los ataques a las poblaciones. En este tiempo, el primer pueblo sorprendido por la agresión de los Payagüá fue la antigua misión de la Virgen de la Candelaria de Ojoma, situada a orillas del río Paraná, al norte del arroyo Pehuajó. Esta población fue totalmente destruida y apenas una parte de los pobladores alcanzó a huir con su cura Marcos de Toledo hacia la Guardia de Saladas. Luego fue asaltada la llamada población de Santiago Sánchez, que debía su nombre al apellido de un antiguo colono español que habitó ese lugar situado cerca de la desembocadura del río del mismo nombre, hoy llamado Río Empedrado, en la orilla izquierda del Paraná. Entre 1738 y 1739, las invasiones de indios infieles llegaron a su punto más alto, y la gente solo atinaba a refugiarse en los templos, tal cual fue dado a conocer luego por el telégrafo mercantil. Este tipo de situaciones continuaron aún más adelante en el tiempo, y así, por ejemplo, en relación con Itatí, muchos testimonios escritos referidos a la historia del pueblo y a los prodigiosos milagros producidos por intermediación de la Santísima Virgen ante Dios, nuestro Señor, fueron perdidos, quemados o destruidos. El padre José Luis Fontela, en la página 46 de su Historia de la Virgen de Itatí, editado en el año 1947, cuenta que también el mismo pueblo de Itatí, ya en el año 1738, tuvo que soportar la violencia y la rapacidad de los guaycurúes, que los hicieron objeto de sus depredaciones, liberándose milagrosamente de sus profanaciones. En efecto, según una versión que ha alcanzado hasta nosotros, un grupo de salvajes irrumpió en el templo, y viendo uno de ellos a la hermosa y bendita señora, le disparó su flecha que, en lugar de herir a la imagen, retornó violenta como un eco, a clavarse en el pecho del sacrílego guaycurú. Pero entre las manifestaciones más asombrosas y admirables de la Santísima Virgen,
que la tradición, en forma constante e ininterrumpida, nos fue transmitiendo de abuelos a padres y de padres a hijos, sin haberse borrado nunca de la memoria, podemos citar lo que nuestra gente coincide en llamar el milagro del atajo. Ocurrió este milagro hacia el año 1748, cuando eran muchos los malones, cercanos o distantes, que estaban al acecho y agazapados en las selvas, preparándose para encarar el ataque a las reducciones florecientes en el momento más oportuno. Y es así como en ese entonces una horda de aborígenes payaguáes que pirateaban a lo largo del río Paraguay, de raza pampeana y de lenguaje gutural, perteneciente a la gran familia Guaycurú, también llegaban por el río Paraná hasta el sur de la hoy provincia de Corrientes. Luego, desde sus bosques y esterales, avanzaban robando los ganados de las estancias, matando a sus pobladores y apropiándose de las chacras de maíz o abatú y de trigo o abatú murú, como pasó en esa oportunidad con el antiguo puesto de San Isidro, en los aledaños del hoy llamado pueblo de Ramada Paso. Exterminaron todo a su paso y emprendieron luego, en su afán devastador, un ataque a Itatí. El pueblo itatiano, al tener noticias del feroz ataque de los indios infieles y ante lo inevitable, se prepararon como en otras situaciones parecidas, tomando sus armas los más aptos, entre los hombres jóvenes y de edad madura, para hacer frente a esta terrible amenaza de destrucción y muerte. A la vez, como también ocurría en esos casos, los más ancianos, los tuyá, las mujeres, las cuñá, y los niños, los cunumí, se refugiaban en el templo junto a la imagen de la Virgen para rezar, rogando por su salvación y la de sus seres queridos que iban a la lucha, para defenderlos contra la indiada infiel, en medio de las circunstancias y sentimientos propios de aquellos momentos. La pequeña fuerza de avanzada itateña se dirigió prontamente hacia el suroeste hasta divisar a una legua escasa del pueblo a la aulladora montonera Payaguá. Entonces se detuvo para hacerles frente, próxima a la orilla este del arroyo que corre en ese lugar. Pero repentinamente, bajo un tiempo tormentoso, y cuando avanzaba la caballada Payaguá con sus alaridos, arcos y flechas, boleadoras y lanzas de tacuaras, ocurrió lo que nunca. La tierra se estremeció, temblando la superficie del lugar, y se abrió una zanja profunda, como un inmenso semicírculo, que tocaba con sus extremos la estancia itateña de La Limosna y el campo de San José. De esta manera, y cuando ya los puebleros se creían perdidos ante lo grande y aguerrido del Malón, presenciaron cómo, sin combatir aún, los Payaguá se detuvieron, asustados ante la estrepitosa torrentera que se interpuso inesperadamente ante su ataque, y desistieron de sus intenciones, atemorizados por los hechos asombrosos sucedidos. Desde entonces, el arroyo y el lugar fueron denominados con el nombre de El Atajo, en recuerdo de ese milagro. En la página 358 de la colección de la revista El Mensajero de Nuestra Señora de Itatí, correspondiente al mes de diciembre de 1943, se puede leer este artículo escrito por el padre Esteban Bajac, El humilladero del Atajo. El 8 de diciembre por la tarde, en ocasión de una gran peregrinación de Corrientes, tendrá lugar un acto piadoso a orillas de la torrentera del Atajo, como inauguración del artístico humilladero,
construido en ese paraje. Tiene Itatí la fortuna de contar con el primer humilladero alzado en la provincia. No hay por qué restarle ese mérito. No es un templete, edificación de origen pagano, pabellón o kiosco con bóveda sostenida por columnas, con estatua o sin ella, edificación emplazada en jardines o patios como mirador o descanso. No es una ermita, pequeño edificio a modo de capilla con altar, atendida otrora por ermitaños, fabricada generalmente en las afueras de las ciudades, como la ermita de la Santísima Cruz de los Milagros o las capillas de las estancias del pueblo de Itatí. Ni un templete ni una ermita es el precioso monumento del Atajo, sino un bellísimo humilladero, el primero y único de la provincia. Se entiende por humilladero un monumento que en los caminos recuerda un hecho providencial, o que se levanta para despertar en viajantes o peregrinos la fe, la humildad y la devoción. Por cierto, que ningún monumento merece ese nombre de humilladero como el del Atajo. En ese paraje, millares de peregrinos se humillan, bajan de sus cabalgaduras o de sus cómodos vehículos, recuerdan el hecho histórico de la protección de la Virgen y prosiguen a pie el camino hacia el santuario. Humilladero glorioso de la fe para los peregrinos, humilladero pavoroso en 1748 para la invasión desoladora de las selvas. A esto puedo agregar el recuerdo de las paradas obligadas de todas las antiguas peregrinaciones puebleras, como la de San Luis del Palmar, de Santa Ana, San Cosme y Paso de la Patria, cuando cercanas ya a Itatí, se apeaban ante el humilladero, ubicado a pocos metros hacia el este del puente levantado sobre el arroyo, dando allí su primer saludo a la Virgen, ya cerca de su pueblo, y ofreciendo su oración, lavándose el rostro en las aguas del arroyo, que también muchos la llevan en recipientes apropiados de regreso a sus hogares, por considerarla agua bendita. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Acabamos de escuchar, hermanos, esta bella narración del milagro del Atajo, en el cual, por intercesión de María de Itatí, el pueblo itateño se libera de sufrir la invasión de los aborígenes Payagua. Dios salvando a su pueblo a pedido de su madre. Dios bueno, que nos vienes mostrando tu poder que actúa en nuestras vidas. Conforme a la esperanza que tenemos en ti, concédenos disponer nuestro corazón para contemplar el momento en el que salvaste al pueblo elegido, abriendo las aguas del Mar Rojo. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar quien los perseguía,
jinete y caballo echó a la mar. Entonces el faraón hizo enganchar su carro de guerra y alistó sus tropas. Tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, con 3 hombres en cada uno. El Señor endureció el corazón del faraón, el rey de Egipto, y éste se lanzó en persecución de los israelitas, mientras ellos salían triunfalmente. Los egipcios los persiguieron, los caballos y los carros de guerra del faraón, los conductores de los carros y todo su ejército. Y los alcanzaron cuando estaban acampados junto al mar. Cuando el faraón ya estaba cerca, los israelitas levantaron los ojos y al ver que los egipcios avanzaban detrás de ellos, se llenaron de pánico e invocaron a gritos al Señor y dijeron a Moisés: ¿No había tumbas en Egipto para que nos trajeras a morir en el desierto? ¿Qué favor nos has hecho sacándonos de allí? Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto. Déjanos tranquilos. Queremos servir a los egipcios, porque más vale estar al servicio de ellos que morir en el desierto. Nosotros somos iguales a estos israelitas, que nos animamos a caminar, pero luego no nos animamos cuando las cosas se ponen duras, difíciles. Nos empezamos a quejar, nos detenemos. Sí, Señor. Tenemos que reconocer que nuestro andar suele ser muy nuestro, muy humano, muy según nuestros criterios, nuestros cálculos, nuestras experiencias. Somos poco fieles, Señor. Por eso te pedimos perdón en este momento, que perdones todas nuestras infidelidades, nuestros criterios que a veces nos cuesta entenderte, Señor. Perdón, Señor. Moisés respondió al pueblo: No teman, manténganse firmes, porque hoy mismo ustedes van a ver lo que hará el Señor para salvarlos. A esos egipcios que están viendo hoy, nunca más los volverán a ver. El Señor combatirá por ustedes, sin que ustedes tengan que preocuparse por nada. Qué frase fuerte esta, Señor. No teman, no teman. Manténganse firmes porque el Señor, Él mismo que los convocó, los salvará. Después el Señor dijo a Moisés: ¿Por qué me invocas con esos gritos? Ordena a los israelitas que reanuden la marcha. Y tú con el bastón en alto, extiende tu mano sobre el mar y divídelo en 2, para que puedan cruzarlo a pie. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios y ellos entrarán en el mar detrás de los israelitas. Así me cubriré de gloria a expensas del faraón y de su ejército, de sus carros y de sus guerreros. Los egipcios sabrán que soy el Señor cuando yo me cubra de gloria a expensa del faraón. Señor, anhelamos tus palabras. En esos momentos en que nos ordenas seguir adelante. Te pedimos que nos hables, Señor,
vos que sos el Todopoderoso, indícanos qué actitud debemos tener. El ángel de Dios, que avanzaba al frente del campamento de Israel, retrocedió hasta colocarse detrás de ellos, y la columna de nube se desplazó también de delante hacia atrás, interponiéndose entre el campamento egipcio y el de Israel. La nube era tenebrosa para unos, mientras que para los otros iluminaba la noche, de manera que en toda la noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este, que sopló toda la noche y transformó el mar en tierra seca. Las aguas se abrieron y los israelitas entraron a pie en el cauce del mar, mientras las aguas formaban una muralla de derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron, y toda la caballería del faraón, sus carros y sus guerreros, entraron detrás de ellos en medio del mar. Cuando estaba por despuntar el alma, el Señor observó las tropas egipcias desde las columnas de fuego y de nube, y sembró la confusión entre ellos. Además, frenó las ruedas de sus carros de guerra, haciendo que avanzaran con dificultad. Los egipcios exclamaron: Huyamos de Israel, huyamos, porque el Señor combate en favor de ellos contra Egipto. Señor, la verdad es que nosotros no nos alegramos de los destinos de quienes se oponen a tus caminos, a los caminos que nos pides, Señor. Por eso en este momento te pedimos por todos ellos, por todos nuestros perseguidores, Señor. Sí, Señor. También te pedimos por lo que no comprenden nuestro caminar. Bendícelo, Señor, a cada uno de ellos. La cautividad, la cautividad, la cautividad se acabó. La cautividad, la cautividad, la cautividad se acabó. Hay risas y danzas y alabanzas porque lo viejo pasó. Hay risas y danzas y alabanzas porque lo viejo pasó. La cautividad, la cautividad, la cautividad se acabó. El Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas se vuelvan contra los egipcios, sus carros y sus guerreros. Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar volvió a su cauce. Los egipcios ya habían emprendido la huida, pero se encontraron con las aguas,
y el Señor los hundió en el mar. Las aguas envolvieron totalmente a los carros y a los guerreros de todo el ejército del faraón que habían entrado en medio del mar para perseguir a los israelitas. Ni uno solo se salvó. Los israelitas, en cambio, fueron caminando por el cauce seco del mar, mientras las aguas formaban una muralla de derecha e izquierda. Aquel día, el Señor salvó a Israel de las manos de los egipcios. Israel vio los cadáveres de los egipcios que yacían a la orilla del mar y fue testigo de la hazaña que el Señor realizó contra Egipto. El pueblo temió al Señor y creyó en Él y en Moisés, su servidor. Te damos gracias, Señor, porque haces estos portentos como en el atajo de nuestro relato de la Virgen de Itatí, para animarnos en el camino de la participación de la vida divina que nos propones. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria. Dios, que nos quieres hacer partícipes a todos los hombres y las mujeres de tu vida divina, de la vida en Dios. Bendito seas, Señor. Te alabamos. Gloria a ti. Te alabamos. Bendito sea. Gloria, gloria a ti, maravilloso Dios, Bendito sea. Dios de portento, bendito seas. Te alabamos. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios.